Muy buenas noches, hermana Gloria, y muy buenas noches cada uno de los catequistas que están participando de nuestra escuela arquidiocesana de catequesis. Vamos avanzando, hay que verlo con ojos positivos. Hemos recibido ya un primer bloque de formación humana. A mí me ha tocado este bloque de formación espiritual, es decir, el mundo interior del catequista, donde hemos dado las herramientas necesarias para poder profundizar, en primer lugar, la vocación, que se puede desmembrar en tres momentos, ¿no? El llamado, la respuesta y la perseverancia, que es lo que hemos visto en la primera sesión. Es de mucha responsabilidad, más que conocimientos, hay que adentrarnos en el misterio del llamado. Somos llamados, el Señor nos ha llamado. Claro, no ha aparecido una voz así de ultratumba, no hablándonos, no, ven, sígueme, como solemos ver en las películas, pero en el corazón se siente el llamado. Hay algo que atrae tu corazón, tú sientes que Él no se manifiesta así externamente, pero internamente como que te atrae, te atrapa, te está buscando y sale a tu encuentro, ¿no? Entonces, ese es el misterio de la vocación, el llamado, cómo debemos responder a este llamado y cómo debemos mantenernos en este llamado, ¿no? Hay que ser perseverantes hasta el final. Luego hemos visto en la parte del testimonio. El catequista, más que un profesor o un educador de conocimientos, es un testigo. Hemos visto la segunda parte, todo lo que significa ser testigo, ser de primera partícipe de una experiencia. Tenemos que mantener vivo nuestro encuentro con Jesús. No es una idea, no es un principio simplemente moral o catequético, es una persona. Jesús es una persona. Entonces yo doy testimonio de Jesús resucitado. Él está vivo. Con Él puedo conversar, a Él le puedo compartir, a Él le puedo decir mis penas, mis angustias, mis logros, mis dificultades, mantenerlo vivo al Señor y ser testigo de todo lo que hizo Jesús. Porque eso es el catequista, da testimonio ante los catecúmenos de lo que Él ha vivido, no solamente de lo que está en un libro, porque el libro yo lo puedo leer y se acabó, pero la experiencia de Jesús resucitado no puede quedar simplemente en una lectura de un tema o de un libro, por más bonito que sea, por supuesto nos va a ayudar, pero primero está el testimonio. Yo he vivido a Jesús, he escuchado su palabra, Él me ha llamado, Él me ha dicho, Él me ha enseñado, en fin, tenemos que mantener este contacto para dar testimonio de Jesús. No damos testimonio de una noticia, sino testimonio de una persona. Jesús es una persona divina que está con nosotros. No lo vemos, pero está con nosotros. Ahorita seguramente estará puesto en cada uno de estos cuadraditos que veo acá con sus nombres. Ahí de repente está Jesús. Está colocadito ahí, mirándonos, acompañándonos, animándonos, como diciéndonos, no te desanimes, yo estoy con ustedes, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. No tengan miedo, le dijo Jesús a sus discípulos. Bien, estas dos primeras partes tienen que fortalecer la espiritualidad del catequista. Entonces hay que revisar los textos bíblicos, ¿no? Buscar esta experiencia, dialogar con Jesús y sentir que Él me habla, que Él me entusiasma, Él me contagia su proyecto del reino, ¿no? Si no somos apasionados del reino, no vamos a ser buenos catequistas. Tenemos que vivir el proyecto del reino con pasión, y esa pasión hay que sembrarla en el corazón de nuestros catecúmenos, ¿no? Ya sean niños, ya sean adolescentes o ya sean mayores. Nosotros somos puentes, no muros, puentes de esta experiencia. En esta oportunidad yo voy a terminar ya este ciclo, hoy día termino con ustedes, una tercera parte que forma
completa toda la visión interior del catequista. Entonces, aquí mi asistente especial nos va a colocar ahí está. Ya se equivocó, pero bueno, está un poquito turuleco, ya. No entiendo estas cosas, pero... no es. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Bueno, empezamos. No olvidemos que estamos en el año jubilar, por favor, no mantengamos el jubileo vivo, estamos en el año de renovación de nuestra fe. Entonces, el jubileo tiene que acompañarnos también en nuestra formación catequética. Y segundo, estamos también en el camino del proceso sinodal. Ya hemos tenido nuestra experiencia del proceso a nivel de delegados catequistas y la misa jubilar de los catequistas. Pues todos hay con mucho entusiasmo, que no se apague. El domingo hemos tenido la fiesta de Pentecostés. El papel del Espíritu Santo es mantener viva la llama de la fe, que no se apague. Entonces estamos en este contexto, no nos vamos a olvidar, vamos a seguir avanzando, estamos caminando poquito a poquito, pero vamos avanzando. No podemos decir que no tenemos nada. Nuestra escuela arquidiocesana, ya hemos dicho, es una realidad. Y la hacemos ustedes y nosotros. Ustedes son la escuela. No es una estructura burocrática, son personas, son llamados por el Señor que se van formando en esta escuela, ¿no? Y aquí tenemos a San José, nuestro patrono, que educó y formó al niño Jesús, preparándolo para la misión que Dios le había confiado, ¿no? Entonces, estamos dentro del marco del curso de conciencia misionera. Hoy día vamos a desarrollar el tema, el catequista, maestro y mistagogo. Catequista, maestro y mistagogo. Hay que grabarse bien estas dos palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de esto vamos a conversar. Yo le voy a dar solamente unas herramientas. De esto hay mucho todavía por profundizar, aprender, pero al menos le voy a dar el primer impulso. Cómo un catequista tiene que ser imagen de Jesús Maestro y cómo tiene que acompañar a los catecúmenos en el inicio de la vida cristiana, en los misterios de nuestra fe. Vamos a ver, empezamos por la primera, introducción. No olvidemos la doble tarea que tienen los catequistas. Anótenlo y subrayenlo bien. En esta oportunidad vamos a ver, nadie da lo que no tiene. Lo que el catequista tiene adentro tiene que darlo. Entonces el catequista tiene que ser un transmisor del contenido de la fe. Hemos visto ya la fe en la sesión anterior, ¿no? En qué consiste la fe. Ahora, el que conoce la fe no la puede guardar. No se ha puesto, Jesús dice, no se ha puesto la luz para guardarla debajo de la cama o debajo de un mueble o esconderla. Vuestra luz hay que ponerla encima para que ilumine a los demás. Entonces nosotros estamos llamados a transmitir. Esta es muy importante, esa palabra. Yo soy un elemento transmisor del contenido de la fe. El contenido de la fe, ya vamos a ver más adelante, es un conjunto de misterios que Jesucristo nos ha confiado, nos ha revelado y forma parte del tesoro de la fe de la iglesia. Entonces, este tesoro va a estar en nuestras manos. Entonces, ¿cómo debemos de transmitir? Transmitir. No debemos cortar la transmisión, sino transmitir. Es la primera tarea del catequista como maestro. No se olviden, transmisor del contenido de la fe. Y en segundo lugar, es un conductor. Así como el chofer va manejando un carro y va llevando gente en su carro, tiene que conducir a los catecúmenos, introduciéndolos en el misterio de la fe. La palabra mistagogía tiene que ver mucho con la palabra misterio. Ago significa camino. Mist
Misterio es misterio, cómo caminar en el misterio cristiano. Entonces, cómo conducir a los catecúmenos para que entren a vivir los misterios de nuestra fe. Entonces, no se olviden, hay doble tarea: transmitir y conducir. No se olviden, transmitir y conducir. Esas son específicamente lo que trae el directorio de la catequesis para los catequistas. Vamos a entrar entonces a profundizar en lo que significa el catequista como maestro transmisor de la fe. Entonces, diríamos, no podemos entender la fe sin Jesús. Jesús es maestro. Él mismo lo dice: me llaman maestro y en verdad lo soy. En verdad lo soy. Jesús es maestro. Él se entiende como maestro que ha venido a revelar el misterio de Dios. Entonces Jesucristo utiliza la palabra verdad en todo el contenido de su doctrina. No es solamente una doctrina, es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren ustedes cuando Poncio Pilato le pregunta, está en ese diálogo, ¿no?, ante Jesús, y Jesús dice: todo el que camina en la verdad no oye mi voz y está siguiendo mi camino. El que escucha la verdad sigue mi camino. La verdad está unida con Jesús. Jesús es la verdad. Pilato no lo entendió. ¿Y qué es la verdad? No debió decir qué es la verdad, sino quién es la verdad. Jesucristo es la verdad. Es el maestro que nos ha revelado la verdad. No te olvides entonces, al transmitir el contenido de la fe, estás transmitiendo la verdad que Cristo nos ha revelado. Y una verdad que también ha sido profundizada por el Espíritu Santo. Jesús, que dice: enviaré el Paráclito y Él les conducirá a la verdad plena. Lo cual significa que en la iglesia el Espíritu Santo va a conducir a la iglesia para que conozca la verdad revelada por Jesús en el lapso del tiempo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, la figura de Jesús Maestro está relacionada con la transmisión de la verdad. No es solamente conocimientos, sino es la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? ¿Cómo podemos entender la verdad? Ahí vamos a ver entonces Jesucristo qué cosa es lo que nos ha dejado en el camino de la verdad. Vamos a ver. Jesús nos revela la verdad sobre Dios. La verdad sobre Dios. Él nos descubre el misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay una revelación de Dios, pero no tan específica como Jesucristo, cuando viene a revelar el misterio de Dios, abre la cortina y dicen: este es el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas, distintas, y un solo Dios verdadero. No son tres dioses, son tres personas distintas en su naturaleza, pero conforman una sola divinidad. Son un solo Dios en tres personas. Esta es Jesucristo, lo ha revelado en diferentes partes de todos sus discursos, de todas sus prédicas. Él siempre ha hablado del Padre y luego ha hablado del Hijo. Él se ha presentado como el Hijo y luego ha prometido al Espíritu Santo. Entonces, en la revelación de Jesús encontramos la verdad sobre Dios. Ya no es el Dios del Antiguo Testamento, ya no es el Dios revelado a Abraham, no como Moisés y toda la religión judía, que de alguna manera distorsionó la imagen de Dios. Jesucristo va a corregir esa mala
interpretación de Dios. Ustedes han escuchado que se dijo tal cosa en la ley judía, yo les digo tal cosa. No es así. Odia a tu enemigo, yo les digo, ama a tu enemigo. Y así Jesús va, no poniendo orden en la revelación del misterio de Dios. Por supuesto, no podemos borrar toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí está en toda su revelación, pero también la religión judía ha malinterpretado y ha llenado quizás conceptos que no son tan genuinos de lo que Dios quería, ¿no? Entonces Jesús ha llevado a plenitud y ha purificado el concepto de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios de Jesucristo. No te olvides, el Dios de Jesucristo. Nosotros creemos en el Dios de Jesucristo, que es Padre Creador, es Hijo Redentor y es Espíritu Santo Santificador. Los tres en comunidad van desarrollando el plan de salvación para los hombres, ¿no? Porque tienen un plan de salvación. Muy importante, entonces, cuando tengamos que hablar de Dios, tenemos que hablar no de la opinión de fulanos, sultanos, quien hable, sino de lo que Jesucristo mismo ha revelado sobre Dios. Miramos, contemplamos y nos admiramos de este hermoso misterio. Un Padre que me ama, Jesucristo mi hermano en el camino y el Espíritu, el amor de Dios que me acompaña todos los días en mi misión. Muy importante. La segunda verdad que Jesús ha predicado o enseñado, no, la verdad sobre Jesucristo. Acuérdense ustedes aquella pregunta famosa de Jesús, ahí en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús se presenta como Hijo del Hombre, ¿no? En esa formulación, porque él ha asumido la humanidad en su misma naturaleza divina. Entonces, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen opiniones sobre Jesucristo. Entonces Jesucristo revela la verdad. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí sale pues Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y él revela quién es Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que ha venido a salvarnos. Entonces Jesucristo nos revela que es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios encarnado, y su misión es venir a salvarnos. Jesús nos demuestra en toda su vida, en todas sus acciones, ¿no? ¿Quién es Jesús? Amor, fraterno, perdón. Jesucristo es paciencia, oportunidad, confianza. Podemos poner todos los argumentos que encontramos en el Evangelio y armamos una figura de quién es la verdad sobre Jesucristo. El Cristo verdadero. Jesucristo, el de la palabra de Dios, que él mismo lo ha revelado. Su ser. Hay que conocer, saber muy bien. Hay un área de la formación teológica que se llama la cristología. En la cristología se estudia todo lo relacionado con la persona de Jesucristo, la verdad sobre Jesucristo. Y se trabajan los títulos cristológicos, con los cuales Jesucristo se ha presentado y con los cuales también los apóstoles y el Espíritu Santo han calificado a Jesús. Es un curso riquísimo, porque nos ayuda a ampliar nuestra concepción y el hermoso misterio de quién es Jesús, encarnado, hecho hombre y con todas las consecuencias, ¿no? Entonces, la segunda verdad que enseña Jesús en su magisterio, es sobre él mismo. ¿Quién? La verdad sobre Jesucristo. La tercera verdad, Jesucristo habla de la iglesia. Ya terminó el tiempo del pueblo de Israel como pueblo de Dios, y Jesucristo va armando los elementos básicos para un nuevo pueblo,
entonces Jesús nos habla la verdad de la iglesia. ¿En qué se funda la iglesia? La fe de Pedro, por supuesto. Pero luego, ¿qué viene? Hay un discurso muy hermoso que ustedes pueden ubicarlo en San Mateo. San Mateo tiene varios discursos de Jesús. Está el discurso de la montaña, está el discurso de la iglesia, ¿no? Toda la parte eclesiológica de Jesús. Y luego también tenemos el discurso en Juan del pan de vida, y así Jesús tiene extensos discursos donde nos enseña la verdad sobre lo que es la iglesia, una comunidad de fe, una comunidad de hermanos, una comunidad llamada a instaurar el reino de Dios en el mundo. Y él forma a sus discípulos para que los discípulos construyan la iglesia. La iglesia no es algo hecho. La iglesia hay que seguirla haciendo de acuerdo a los tiempos que van transcurriendo y cómo va respondiendo la iglesia. Es un misterio, ya vamos a ver más adelante. Jesús nos revela entonces el misterio de la iglesia, el perdón, la reconciliación, la fraternidad y todo lo que Jesús habla, ¿no? Antes de llevar tu ofrenda y dejarla en el altar, ¿te acuerdas que tienes algo a un hermano que tiene algo contra ti? Primero deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Y Jesús nos enseña cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana basada no simplemente en el culto externo, sino en la actitud del corazón. Tienes que perdonar a tu hermano no hasta 70 veces, sino 70 veces 7, no lo que le dice a Pedro. Y así hay mucho. Hay también otra área en la formación teológica que se llama eclesiología. ¿Cómo deja Jesús fundada su iglesia? No es un pueblo así nomás informal, no es un rebaño de aquí para allá. Jesús deja establecido la cabeza, los miembros y luego y todo el pueblo como un cuerpo que todos tienen sus funciones. ¿Y quién va armando la iglesia? El Espíritu Santo, con las vocaciones, los ministerios y los carismas. Entonces, todo esto hermoso es la verdad que Jesús nos ha revelado sobre la iglesia. Ahí está el sucesor de Pedro, el colegio episcopal, los sacerdotes por la vocación ministerial, está la vida consagrada, están los laicos bautizados, están los carismas en la iglesia y los movimientos, en fin, la iglesia es riquísima, como va a decir el apóstol Pablo, ¿no? Que el Espíritu Santo enriquece a la iglesia para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Lo va enriqueciendo con todos sus dones, servicios y ministerios. Entonces Jesucristo nos ha revelado la verdad sobre Dios, la verdad sobre Jesucristo y la verdad sobre la iglesia. Y otro elemento muy importante, Jesucristo nos ha revelado quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? Desde nuestra fe. Hoy tenemos que tener bien claro qué significa. Bueno, no identificamos hombre en una visión machista, ¿no? En el término hombre, en el término bíblico, incorpora lo masculino y lo femenino. No, acá no hace división. El hombre está formado una sola naturaleza, dos naturalezas, lo masculino y lo femenino. Hombre y mujer los creó. Entonces, hay dos formas de la persona humana. Cuando habla del hombre, habla de la persona humana. Para el hombre y para la mujer. Para los dos, de igual dignidad, con diferencias por su propia naturaleza, en funciones, pero en el fondo una misma dignidad, unos mismos derechos y unas mismas oportunidades. Entonces Jesucristo nos revela quién es el hombre, no de dónde sale, criatura de Dios, criatura de Dios. Y Jesús nos revela el hombre dañado por el pecado. Jesucristo ha venido a sanar las heridas que causa el pecado en la vida del hombre. Jesucristo tuvo que ha vivido en Nazaret más de 30 años y él ha visto, ha tenido experiencia de ver lo difícil que significa
pertenecer a un pueblo que de alguna manera estaba sujeto a un imperio, no era libre, tenía que pagar impuestos. Él ha vivido la pobreza. ¿Sabe Dios cuántas veces José no tendría trabajo? ¿Cuántas veces María tendría que buscársela como sea para recursar su familia? Jesús ha pasado por todas las experiencias, no solamente positivas del hombre, sino también por las heridas del hombre. Por eso el Señor, ni bien empieza su predicación, ¿a dónde va? Al enfermo, va a buscar al caído, va a buscar al ciego, va a buscar al paralítico, va a buscar a la mujer pecadora. Jesús llega a resaltar el hombre por encima de todas las heridas que ha sufrido como víctima del pecado, ¿no? Como resultado de la maldad entre los hombres. Entonces Jesús trata de redimir al hombre, devolverle su dignidad. Ya viene el bautismo. Por eso Jesús, a través del bautismo, nos da una categoría. No somos simplemente hijos de papá y de mamá. El hombre ha sido elevado a otra categoría sobrenatural, hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo Jesucristo va rearmando, ¿no?, la visión positiva del hombre? Tienes que amar a tu prójimo, tienes que servir a tu prójimo, ayudar a tu prójimo, buscar la justicia. Lean ustedes todas las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en el fondo no es otra cosa que redimir al hombre, ¿no? Al hombre, al pobre, al que sufre, al que llora, al que se lamenta, al que no tiene la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso nos revela quién es el hombre, y el hombre está hecho para la vida eterna. Jesús viene a ofrecer un futuro para que el hombre no termine simplemente en una tumba. ¡Qué hermoso! La verdad sobre el hombre. No se queda su vida sujeta a una realidad humana, en una tumba. Jesús le abre la puerta. Yo he venido para que tengan vida eterna y vida en abundancia. Qué hermoso. Jesús abre la dimensión sobrenatural sobre el concepto del hombre. El hombre está llamado a una felicidad eterna. Por supuesto, hay que trabajar. Para eso está construir el reino de Dios. Hay que trabajar para que el hombre llegue a tener esta categoría de vivir según su dignidad y según sus derechos. Es todo un cúmulo de responsabilidades, ¿no? Entonces, en la catequesis, el catequista tiene que basarse sobre estas verdades. Que el niño o el adolescente o el universitario o el mayor, la gente mayor de edad, que salga con las ideas claras. Estamos en un mundo de confusión. Se dicen tantas cosas hoy en día. Con el internet van apareciendo conceptos, otras verdades, otras insinuaciones, que no es tratando de desvirtuar la verdad del evangelio. Nosotros no vamos a estar pues escuchando esas voces. Tenemos que plantear nuestra seguridad en la verdad que Jesucristo nos ha revelado. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la iglesia? ¿Y quién es el hombre? Y esto tenemos que transmitirlo a nuestros catecúmenos, que salgan bien claro, quiénes son, qué papel ocupan en la iglesia, cuál es su compromiso con Dios, que tengan bien claro, que no sea simplemente un conocimiento. No, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, y en la esquina está rompiendo la naturaleza y afectando el medio ambiente y afectando a su prójimo. No, tenemos que enseñar muy bien, asentar y sembrar bien estas verdades. Seguimos. Entonces, vamos a ver, ¿en dónde encontramos la verdad de Jesucristo? Ya, esto no es cuestión de que me han dicho o que vamos a, ¿no? La iglesia a lo largo del tiempo, iluminado por el Espíritu Santo, eso lo hemos visto en Pentecostés, el Espíritu le llevará hasta la verdad plena. Ese le llevará hasta la verdad plena significa el desarrollo
de la verdad revelada por Jesucristo a través de el tiempo. Cómo se van armando la doctrina, el credo, los dogmas, lo que creemos en la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué se funda la verdad de Jesucristo? Él no se puede fundar en una palabra humana, ¿no? Lo ha dicho Jesús en uno de los evangelios de estos días, ¿no? La palabra que yo digo no es mía, es del Padre que me ha enviado. El Padre ha colocado su palabra en mi boca y yo les transmito la verdad del Padre. Entonces el fundamento fuerte de la verdad de Jesucristo es la palabra de Dios. Otros quizás no creerán, tendrán sus opiniones, tendrán otras concepciones religiosas. Nosotros no podemos tener tampoco una visión, diríamos ahí, tan cerrada, ¿no? Hay que saber respetar también otros credos y otras pero no, para nosotros mismos, para nosotros, la verdad de Jesucristo se funda en la palabra de Dios. Y no puede haber ninguna palabra humana por encima de la palabra de Dios. Eso lo debemos de tener bien claro. Aquí dice, otro te puede contradecir, otro puede hablar con otras cosas. Bueno, se respeta sus fe, pero nosotros nos basamos en lo que Jesucristo nos ha dejado. Él es la razón de nuestra fe. La palabra de Dios, muy importante. Hay que leerla, releerla, saborearla. Ahí ustedes ya saben, de repente en sus prácticas o ya les habrán dicho el método de la lección divina, ¿no? Cómo no solamente se estudia la palabra de Dios, sino que se ora con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla. La palabra de Dios se comunica. La palabra de Dios no es algo que está muerto. Decía Benedicto XVI, no tenemos una religión de libro. No veamos la Biblia como un libro. Yo les decía en anterior, la palabra de Dios es un lugar teológico donde nos encontramos con el Señor cara a cara. Yo le hablo, Él me escucha, Él me habla, yo le escucho. La palabra de Dios es como una tienda en donde nos relacionamos con Dios, ¿no? Entonces, toda verdad está fundamentada en la palabra de Dios. Hay que saberlo buscar, encontrar y poder fundamentar lo que creemos. Aparte de la palabra de Dios, viene la reflexión de la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. Los primeros 5 o 10 siglos, ¿no? Donde han habido los concilios y aparecieron una serie de corrientes internas de unos que creían una cosa, otros creían otra cosa. No, Jesucristo es solamente una imagen, no es el Hijo de Dios, María no puede ser madre de Dios porque es humana, y en fin, comenzaron a correr una serie de ideas, ¿no? Como dispersas, y cómo el Espíritu Santo va a través de los santos padres, que son los santos padres, una larga colección de santos padres de San Agustín y toda la gente muy intelectual, muy teólogos, muy profundizados en la oración, han ido armando lo que nosotros entendemos como el credo y lo que nosotros entendemos como los fundamentos de nuestra fe en los dogmas de la iglesia. Los santos padres nos han revelado cómo vivía la iglesia primitiva, cómo se fue organizando, cómo se fue encontrando el camino de salida frente a las herejías. Es hermoso meterse en ese mundo. Ustedes tienen acceso ahora al internet, ahí pueden seguir estudiando y profundizando, ¿no? ¿Qué dicen los santos padres sobre cómo vivían los primeros cristianos? ¿Cómo era su Eucaristía? ¿Cómo era la distribución de las funciones? ¿Quién era el obispo? ¿Quién eran los presbíteros? Los catequistas? Y en esa época ya habían diaconisas, mujeres que asumían el diaconado. Están ahí en los santos padres, dedicadas al servicio y al culto y al servicio de los pobres. Entonces hay cosas muy interesantes que tenemos que profundizar y encontrar ahí el fundamento de nuestra fe. Lo que decimos tiene un fundamento filosófico y teológico. No es cualquier cosa. A veces la gente nos confunde, nosotros que pensamos, no, nuestra
nuestros dogmas y todo lo que queremos como que no tiene razón ni fundamento, no es científico, dicen, eso no prueba nada, y en fin, tratan de desvirtuar y quitarle fundamento. No, la iglesia tiene su contenido también científico. La filosofía y la teología con la cual se armó el credo de la iglesia tiene un profundo estudio, ¿no?, grande del misterio de Dios y de Jesucristo y de todo lo que hemos hablado. Un tercer campo en donde tenemos que fundamentar y estar siempre en permanente escucha: el magisterio de la iglesia. Los santos padres, elegidos por el Espíritu Santo como sucesores de Pedro, a lo largo del camino van adecuando la verdad de la iglesia, la verdad de Jesucristo, de acuerdo a las circunstancias que se va viviendo en el mundo actual. Entonces hay que escuchar todo lo que ha dicho Francisco en la época de su gobierno pastoral, ¿no? En su magisterio, que ha dicho Juan Pablo II, que ha dicho Benedicto XVI. Hay documentos riquísimos ahí que nos ayudan a entender y comprender y cómo responder también a la situación que vamos viviendo, ¿no? Y ahora último, estar atentos a lo que nos enseña el Papa León XIV, ¿no? Que ya va empezando un poquito también a desarrollar, iluminado por el Espíritu Santo, va desarrollando también sus conceptos y opiniones sobre cómo debe de ser la iglesia en el mundo actual. No se olviden entonces, hermanitos, la palabra de Dios, los santos padres y el magisterio es una riqueza para poder fundamentar la verdad que nosotros proclamamos y enseñamos. Ahora, esto va para la formación intelectual del catequista. Tú no le vas a llenar la cabeza pues al catecúmeno con todo esto. Tiene que saber adecuarlo, ¿no? Es como a un niñito, pues, cuando es niño le das un poquito de comida, va creciendo un poquito más y así, ¿no? Poquito a poquito. Tiene que saber cómo adecuas para que vayan entendiendo las verdades de nuestra fe. ¿Y dónde está concentrado toda esta riqueza? En el catecismo de la Iglesia Católica. No hay catequista que no pueda andar sin su catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está concentrado toda la rica doctrina de nuestra fe a lo largo de todos los siglos, desde que vino Pentecostés hasta el presente, ¿no? San Juan Pablo II hizo una reforma del catecismo y lo ha actualizado. Y aún hay puntos que todavía quedan abiertos para poder seguir profundizando, porque la vida va cambiando. Cuando se hizo el catecismo no había internet, no había todo lo que vemos ahora, ¿no? El mundo de la comunicación, no había pues el mundo globalizado y toda esta realidad que nos envuelve ahora, no había. Entonces, ¿cómo vamos? El Papa lo va también acomodando, ¿no? Pero el fundamento está en el catecismo de la Iglesia Católica. Hay que leerlo, profundizarlo, estudiarlo y empaparnos de esta verdad, ¿no? De esta verdad. El siguiente punto es muy importante. Yo les pediría la fidelidad de enseñar la doctrina de Jesucristo. He escuchado en algunos catequistas que a veces expresan sus propias opiniones, que esto debe de ser así, que esto debe de ser así, que esto debe ya, no, expresando. Cuando tenemos que enseñar el contenido de nuestra fe, tenemos que ser fiel al Maestro Jesús y a su doctrina. Yo recuerdo en una oportunidad un catequista, no acá, sino donde estaba en la diócesis de Tarma, había escuchado por ahí que había salido un artículo donde decían que eso de la multiplicación de los panes no había existido, que simplemente era una especie de catequesis inventada, pero que en realidad no había existido la multiplicación de los panes. Y entonces dejaba en el aire el misterio de la Eucaristía. Y eso se lo enseñó a los niños, y los niños comenzaron a preguntar, pues, ¿verdad que no existe la resurrección?
¿Y verdad que no existe la multiplicación de los panes? ¿Y verdad que los milagros no han existido? Miren cómo un catequista puede dañar la fe y el concepto de sus catequizados si es que no es fiel a la palabra. Cuando queremos saber algo, hay que ir a lo que le hemos dicho, ¿no? Hay que ir al magisterio. ¿Qué piensa el Papa? ¿Qué piensa la Iglesia? Yo debo de ser fiel porque soy portavoz de la Iglesia. No soy portavoz de mi concepto, de lo que yo pienso que debe de ser así, que debería de ser así, que por qué Jesús tuvo que morir, mejor se hubiera quedado vivo y no sé, un montón de cosas que van saliendo hoy día, ¿no? Evitar pensamientos y posiciones personales. En la transmisión de la fe no podemos jugar y menos tampoco malograr la fe de nuestros niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se va formando. Una palabra mal dicha o mal interpretada daña todo el camino de fe para más adelante, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando apareció el código Da Vinci? No sé si han escuchado, pero yo recuerdo los niños de la catequesis venían a preguntarme si Jesús se había casado con María Magdalena, ¿no? Entonces ya eso causó toda una revolución tremenda en todos los chicos. Jesús tuvo su mujer, tuvo eso. ¿Quién ha dicho eso? Miren ustedes cómo una puede dañar la figura del Hijo de Dios y lo que está revelado en la Sagrada Escritura. No, le digo, esa es una novela, es elaborada por fulano de tal. No hay que no tenemos que creer en lo que a uno se le ocurrió con lo que es la verdad. Entonces dejen de lado esas cosas y déjense a lo nuestro, ¿no? Evitar pensamientos y posiciones personales. Ser muy fiel con Jesús. Lo que yo enseño es lo que Él ha enseñado. Avanzamos. El catequista es ícono de Jesús Maestro. Qué lindo. Ícono significa la imagen ante los catequizandos de Jesús Maestro. Jesús está enseñando a través del catequista. Los niños tienen que ver en el catequista a Jesús Maestro que le está transmitiendo el contenido de la fe. Por eso requiere mucha responsabilidad. El catequista no puede hacer uso así de una manera espontánea, así nomás, no de cualquier manera, no. Yo pienso que si somos ícono de Jesús Maestro, debemos de prepararnos bien y debemos de tener un estudio responsable. Darnos tiempito para poder profundizar lo que transmitimos. Lo que yo digo tiene que estar bien fundamentado y tienen que saber transmitirlo, porque yo represento a Jesús, lo mismo que hacía Jesús en su tiempo, caminando por la calle con sus discípulos, lo hace el catequista con los catecúmenos, ¿no? Con los catecúmenos. Entonces no te olvides, hermanito catequista, tú eres un ícono de Jesús Maestro, tú vas a transmitir la verdad, no te olvides, transmisor de la verdad, vivir de la verdad. Avanzamos. Ahora vamos a entrar, todito esto forma la primera función que hemos dicho, ¿no? Todito esto que hemos dicho forma parte de la transmisión del contenido de la fe, ¿no? Todito esto. Ahora pasamos al segundo, pero también el catequista es un mistagogo. Hay mista y gogo, son dos palabras, gogo y mista. Gogo significa camino, acompañante, que va llevándolo de la mano, y mista viene de la palabra misterio. Entonces, como el catequista, una vez que ha formado al catecúmeno y recibe los sacramentos, el catecúmeno se convierte en un neófito, en un nuevo cristiano. Entonces, como es nuevecito, el catequista tiene que acompañarlo para introducirlo en los caminos de los misterios de nuestra fe. ¿A dónde va mi preparación? ¿En qué va a terminar? La iglesia es un misterio. De ahí viene, pues todo es un misterio. Hay cosas que vemos y cosas que no vemos. Entonces, ¿cómo acompaño para que el neófito, el nuevo cristiano,
pueda descubrir los misterios de Dios presentes en esta comunidad de la iglesia, para que sepa que está caminando en medio de los misterios revelados por Dios. Y el papel de catequista es acompañarlos e introducirlo, llevarlo de la manito, ¿no? Yo te voy a llevar de la mano. Ya vamos a ver entonces qué significa estos misterios de nuestra fe. Tenemos que tenerlo bien claro. Una vez me preguntó un catequista, ¿qué significa mistagogía? Bueno, difícil entender, que lo entendiera si es que no vemos lo previo, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a un poquito profundizar lo que significa la mistagogía. Todos vivimos de la mistagogía. Los misterios de nuestra fe. La vida cristiana es ya un misterio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y vivimos en el mundo. La gente nos ve, pero no, digamos, ante lo demás no hay una luz que nos ilumine, no pone un cartel, este es un cristiano que lleva una vida. No, nosotros llevamos vida cristiana en medio del mundo. No se olviden, el trigo en medio de la cizaña. La vida cristiana, luz y sal de la tierra, fermento de una nueva sociedad. Todo esto no se ve, no se ve. Eso tiene que estar palpado en la vida de los cristianos. ¿Cómo se distinguían los cristianos al principio? No por su elocuencia, porque predicaban bonito. Miren cómo se aman. Así decían los paganos. Se sentían atraídos, ¿por qué? Por la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana es ya de por sí un misterio. Y tú tienes que llevar tu vida de Dios en medio de una vida, digamos, social, en medio de una vida natural, ordinaria. ¿Cómo llevas ahí tu vida cristiana? ¿Rezas? ¿Hablas de Dios? ¿Cómo das testimonio? La vida cristiana es todo un conjunto. Nosotros no somos pues cualquier cosa. Estamos identificados con una fe y tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Entonces, acompañamos al neófito a entrar en la vida cristiana, a llevar su vida de oración todos los días, a bendecir los alimentos, a orar al salir de la casa, a darle gracias a Dios al terminar el día, a rezar en los momentos difíciles, a no todo lo que significa cómo lleva tu vida ordinaria. En otras palabras, el misterio de la vida cristiana es la santidad en la vida ordinaria. Ahí tiene que ser santo. No vas a tocar una campana, señores, yo soy santo, mírenme, pues no. No, la vida cristiana es un misterio que va oculto. No por lo bajo, va trabajando y va dando testimonio, ¿no? La vida de los santos ha sido así. Ha sido así, miren ustedes nomás. Ahora a Cutis que lo van a canonizar, un jovencito que se metió a hacer sus cositas ahí en internet y ahora ya va a ser santo. Es un misterio cómo llevó la santidad en su vida ordinaria. Entonces, vida cristiana es el primer misterio de nuestra fe. Yo llevo a acompañar a mis niños, no para que reciban la primera comunión o la confirmación y ahí terminó todo, no. El siguiente paso es tu vida cristiana y tienes que acompañarlo. Tienes que acompañarlo. Y eso significa pues su incorporación en la comunidad parroquial, ¿no? El segundo misterio es la iglesia. La iglesia no es una institución civil, no es una institución social, no es una institución burocrática. La iglesia es todo un misterio. Es el nuevo pueblo de Dios que va trabajando silenciosamente la construcción del reino de Dios, orgánicamente organizada. Tiene sus pastores, tiene los integrantes a través de los ministerios, carismas. Entonces uno va viendo, ¿no? Va viendo que la iglesia no es un grupo social, un grupo de amigos, un grupo que no, mi amiguito, ya voy a la iglesia. No, no, no. El Señor, tú tienes que introducir a tus neófitos a vivir el misterio de la iglesia, su comunidad. Integrarlo ahí, sentir a la iglesia como su familia y ser también parte de la misión de la iglesia. Es otro misterio, el misterio de la iglesia, cómo entrar ahí y sentirse contento y feliz.
No se entra a la iglesia para estar renegando, criticando o sacando, qué sé yo, no, opiniones negativas, no. Se entra para la iglesia para ayudar, para participar. No faltarán dificultades y problemas, pero tenemos que encontrar el camino como iglesia de superar nuestras propias debilidades. Porque la iglesia está formada por la parte humana y por la parte divina. La iglesia es santa por la parte de Cristo y la iglesia es pecadora por la parte humana, porque también tenemos debilidades. Entonces, ¿cómo sopesar ambas cosas y comprender que no este misterio tan grande, no, santa y pecadora a la vez? Por eso rezamos en cada misa. ¿Con qué empezamos? Pidiendo perdón, ¿no? Hermanos, nos ponemos para empezar la Santa Misa, pidamos perdón por nuestros pecados. La iglesia siempre es consciente de sus propias debilidades, pero confía en la gracia del Señor, porque Cristo está en la iglesia. Un misterio. ¿Cómo lo introduzco? Los mandamientos es también otro elemento mistagógico. El Señor nos ha dejado una ruta. No podemos vivir así nomás de cualquier manera, desordenados o haciendo cada cual lo que quiere, ¿no? El concepto de libertad en el cristiano está regido por la conciencia. Por la conciencia. Entonces los mandamientos de alguna manera te marcan la hoja de ruta. Lo que Dios ha revelado a Moisés y Jesucristo lo ha asumido. Y los santos padres lo han dejado en la doctrina de la iglesia. Los mandamientos nos ayudan cómo orientar mi vida, ¿no? Del amor a Dios, el amor al prójimo con todos los elementos. Otro misterio que tenemos que introducirnos a vivir de acuerdo a los mandamientos, ¿no? Que el Señor nos ha dejado como un camino de santidad. Otro misterio que el neófito tiene que ir asumiendo en su vida. No puede caminar así nomás, ¿no? O caer en el libertinaje. El libertinaje no es parte de nuestra concepción cristiana. Seguimos. ¿Qué otros misterios encontramos? Cada sacramento es un misterio. Cómo nos hacemos hijos de Dios a través del bautismo, cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y se convierte en sacrificio a Dios en el altar y se convierte en alimento para alimentar nuestra alma, cómo recibimos los dones del Espíritu Santo, cómo celebramos el matrimonio, el orden sacerdotal, ¿no? La unción de los enfermos y el orden sacerdotal, bueno, en fin, todo, ¿no? Los sacramentos son misterios en la cual no debemos de ser simplemente espectadores, sino protagonistas. Si hemos recibido el bautismo, hay que vivir el bautismo. Si participamos de la Eucaristía, tenemos que vivir de la Eucaristía. Si hemos recibido el Espíritu Santo, hay que vivir del Espíritu Santo. Entonces hay que entrar a estos misterios, dejar que todo esto camine y revolucione nuestro mundo interior. Es hermoso, hermoso vivir los sacramentos. Y eso tiene usted que enseñarle, que no se termina en el rito. A veces ese es nuestro peor error. Preparamos todo muy bonito, hasta la iglesia la convertimos ahí en una especie de escenario con carteles, con telas y adornos y cosas que le ponen, y luego retiran todo y queda nada, ¿no? Como un castillo de luces que al final se apaga todo y no quedó nada, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando. Los sacramentos nos tienen que introducir a vivir el misterio de lo que hemos recibido, a vivirlo. Otro misterio importante que tenemos que acompañar a nuestros catecúmenos, el misterio del domingo cristiano. Se ha perdido. La sociedad, con todo este mundo de economía, de trabajo y un montón de cosas, le ha quitado a la iglesia la celebración del día domingo. Ahora el domingo es un día más ordinario. Antes era pues un día de descanso. El día donde la gente descansaba, era un día de la familia, iban a la Santa Misa.
Estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años atrás. Hoy en día, ¿cómo recuperar el domingo cristiano? ¿Cómo hacer que tengan, no obligación? A ver, me da pena cuando vienen a confesarse, ¿no? Como si hubieran cometido un delito enorme, faltar la misa dominical como una obligación. No es obligación, es necesidad. Yo necesito encontrarme con Jesús y mi comunidad y celebrar el misterio pascual el domingo. Ese es un misterio, un misterio. El domingo celebrado es un misterio. Entonces el catecúmeno o el neófito tiene que entrar a participar de la misa dominical. Y de eso insistimos bastante, hay que seguir insistiendo, porque el día de mañana todos aquellos que formamos sean células vivas de comunidades parroquiales vivas. ¿Y dónde viven? En la misa dominical, ¿no? Ahí comparten su fe, se llenan, ¿no?, de la palabra de Dios y viven contentos toda la semana y también participan de la parroquia, ¿no? El domingo está vinculado a la comunidad parroquial. Otro misterio, y en esto ha insistido mucho el Papa Francisco, últimamente León XIV también está tomando bastante fuerza, cómo recuperar el sentido pascual de la iglesia, la Pascua. Para muchos Jesucristo ha muerto y se sepultó, resucitó, pero no tiene nada que ver conmigo. Es un recuerdo de algo que pasó, como San Martín que independizó el Perú, ¿no? No. La Pascua significa la vivencia de Jesús vivo y resucitado en la iglesia. El misterio pascual, celebración pascual. Cada uno de nosotros somos una iglesia pascual. No hay que olvidarnos de cómo introducirnos en la vivencia de Cristo resucitado. Y la mejor manera de vivir el misterio cristiano es seguir todo el misterio de Cristo a través del año litúrgico. Esta es toda una enseñanza que tenemos que introducirla a nuestros neófitos. Tú tienes que vivir el Adviento, vivir la Navidad, vivir el tiempo ordinario, vivir la Cuaresma, vivir la Semana Santa, vivir la Pascua, vivir Pentecostés, vivir la celebración de Cristo, Rey del Universo, en fin. Todo el año la iglesia celebra. Entonces el cristiano tiene que saber ir caminando en cada uno de estos misterios litúrgicos y llenando su vida, porque la formación permanente del cristiano está en el año litúrgico. No termina simplemente en el sacramento recibido, sino que se amplía y se profundiza en el año litúrgico. Entonces miren ustedes todo lo que tenemos como misterios en la cual tiene que caminar un cristiano que se ha preparado, ha ingresado a la iglesia a través de los sacramentos de la iglesia cristiana y ahora tiene que trabajar tiene que estar dentro como miembro activo de la iglesia. Otro elemento que ha tomado mayor fuerza últimamente es que la iglesia no puede estar al margen de cómo va caminando la sociedad. La sociedad con todos sus problemas y dificultades, el Papa Francisco nos ha dejado una tarea muy grande en la formación del cristiano catecúmeno y luego en la vida del neófito. No puede estar ajeno la doctrina social de la iglesia, que en síntesis se define como opción preferencial por los pobres, siempre con la disponibilidad de la solidaridad y de buscar la justicia para este mundo tan desigual y tan injusto. Y no olvidemos que la iglesia también ha hecho otra opción y que últimamente ya se ha olvidado, ¿no? La opción por los jóvenes. Tenemos que retomar la participación de los jóvenes como una opción en la iglesia. Y por último, el Papa Francisco nos ha dejado también un encargo de formar a nuestros catequizandos para que sean promotores de una ecología integral. La ecología integral abarca la ecología humana y la ecología ambiental. El cristiano tiene que ser un constructor de una nueva ecología. Ecología humana buscando la paz, la justicia, la solidaridad, y la ecología ambiental protegiendo y cuidando la naturaleza y la creación
que Dios nos ha confiado. Todo esto forma parte de la preparación de un cristiano. Entonces no es así nomás. Tenemos todo un campo grande que desarrollar, formar, sembrar semillas, y mañana se verán los buenos frutos, ¿no? Yo confío mucho en todos ustedes, hermanos. Ya para terminar, no dejar de insistir que para poder vivir toda esta dimensión espiritual de catequista, su oración cristiana, tanto personal, familiar y parroquial. Tu catequista en tu casa también tiene que ser ahí un instrumento de enseñar a tu familia todo lo que enseñas también a los catequizandos, ¿no? Tú tienes que ser también un instrumento catequístico en tu familia. Y luego participación en la parroquia. Y no olvidarnos del motor que mueve la espiritualidad del catequista, es una conversión permanente. Una conversión permanente. Hoy no podemos pensar que me convierto mañana, ya soy santo. La conversión es un camino de todos los días, de evaluar, de levantarme, de caerme, de volverme a levantar, de avanzar, de retroceder. La conversión, pedirle a Dios que nos conceda esa gracia por medio del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, entonces aquí les presento una bonita imagen. Ay, mira, qué bien. Pero no sé quiénes son, pero... No soy de acá. Ah, ya. Tu compromiso es llevar al neófito, el que ha recibido los sacramentos de iniciación cristiana, a incorporarlo a tu comunidad parroquial y caminar junto con ella, ¿no? Ya vemos acá también el sentido sinodal. Ya lo va preparando para que forme parte de caminar juntos con su comunidad parroquial. Estamos llamados a ser una iglesia sinodal y misionera. No te olvides, el Papa nos ha confiado esto. Muchas gracias, hermanos, hermanas, gracias por su atención y todas esas cositas. Espero que lo hayan anotado y más adelante no va a haber examen, pero el examen se lo va a pedir el Señor en su debido momento. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches, Monseñor. Muchas gracias. Buenas noches, Monseñor. Gracias.